México, un país vibrante, lleno de cultura, historia y paisajes impresionantes. Pero detrás de la belleza, se esconde una sombra que pocos se atreven a mirar de cerca. Historias que tejen un oscuro tapiz de miedo y perversidad. Hoy, nos adentraremos en las mentes más retorcidas que han caminado por nuestras calles. Prepárense porque esto es el iceberg de asesinos seriales en México. José Luis Calva Cepeda, tristemente célebre como el caníbal de la Guerrero o el poeta caníbal, fue un asesino serial que aterrorizó a la Ciudad de México en 2007. Su caso salió a la luz en octubre de ese año, cuando fue arrestado en su departamento de la colonia Guerrero, después de que se encontrara el cuerpo desmembrado de su pareja, Alejandra Galeana. La prensa y la opinión pública quedaron conmocionadas por los detalles macabros de sus crímenes, que incluían indicios de canibalismo. Las investigaciones y hallazgos en su domicilio revelaron no solo los restos de sus víctimas, sino también escritos, poemas y obras de teatro con temáticas de antropofagia y violencia, lo que le valió el apodo de el poeta caníbal. Se le imputaron al menos 3 homicidios, y su caso generó un enorme revuelo mediático, debido a la brutalidad y el perfil psicológico del criminal. José Luis Calva Cepeda murió en su celda del reclusorio Oriente en diciembre de 2007, en lo que oficialmente se dictaminó como un suicidio. Raúl Osiel Marroquín Reyes, conocido como El Sádico, es un asesino serial y secuestrador mexicano. Sus crímenes, que tuvieron lugar principalmente en el año 2005 en la Ciudad de México, se caracterizaron por el secuestro, tortura y asesinato de hombres homosexuales. Fue un exmilitar que intentó estudiar medicina. Tenía antecedentes penales por robo con violencia. Sus víctimas eran hombres homosexuales a quienes secuestraba en los alrededores del metro Chabacano. Los sometía a torturas, incluyendo asfixia repetida, antes de asesinarlos por estrangulación o asfixia. Se le considera un asesino organizado por su planificación y precauciones. Aunque se ha hablado de homofobia, él mismo afirmó que elegía a sus víctimas por la facilidad que le representaban. Además, obtenía beneficios económicos al exigir rescates a las familias, aunque siempre asesinaba a sus rehenes, independientemente del pago. Los cuerpos eran abandonados, a menudo dentro de maletas. Fue arrestado en enero de 2006. Junto con su cómplice, Juan Enrique Madrid Manuel, fue condenado a casi 300 años de prisión. Actualmente, cumple su condena en la penitenciaría varonil de Santa Marta Acatitla. Gregorio Cárdenas Hernández, conocido como el Estrangulador de Tacuba, fue un asesino serial mexicano que se hizo famoso en la década de 1940. En 1942, asesinó a 4 mujeres en un lapso de 23 días, enterrando sus cuerpos en el patio de su casa ubicada en Tacuba, Ciudad de México. Se le considera el primer asesino en serie de México y su caso generó un gran impacto mediático. Cárdenas fue detenido y, aunque no recibió una sentencia formal, fue recluido en el Palacio de Lecumberri. Durante su tiempo en prisión, estudió Derecho y ayudó a otros reclusos con sus problemas legales. También se dedicó a la pintura. Después de salir de prisión, obtuvo su título en Derecho en la UNAM. Murió de causas naturales a una edad avanzada. Su caso ha sido objeto de numerosos estudios y se ha convertido en un icono de la historia criminal de México, generando interés por su perfil psicológico y su posterior reinserción social. Juana Barraza Samperio, conocida como la Mataviejitas o la Dama del Silencio. Es una asesina en serie mexicana, fue condenada a 759 años de prisión por el asesinato de 16 mujeres de la tercera edad y 12 robos, crímenes que cometió entre finales de los años 90 y principios de los 2000. Actualmente está recluida en la cárcel de Santa Marta Acatitla. Durante la investigación de sus crímenes, se llegó a pensar que el asesino era un hombre, debido a la brutalidad de los ataques. Sin embargo, se descubrió que Juana Barraza, quien medía 1,70 metros y tenía una complexión robusta, era la responsable.
Se creyó por un tiempo que había sido luchadora profesional bajo el nombre de la Dama del Silencio, pero posteriormente se aclaró en el documental de Netflix La Dama del Silencio. El caso Mataviejitas 2023, que solo era una fanática de la lucha libre y nunca la practicó profesionalmente. El caso de la Mataviejitas fue de gran impacto en México por la cantidad de víctimas y por ser una asesina serial mujer. Se ha señalado que el motivo principal de sus crímenes era el lucro o la ganancia económica. En 2023, se estrenó el documental sobre su caso en Netflix, el cual fue nominado a Mejor Documental en los premios Ariel. Es importante destacar que Juana Barraza ha sostenido su inocencia en algunas entrevistas, declarando que fue obligada a firmar documentos. No obstante, las pruebas presentadas en su contra fueron contundentes. Francisco Guerrero Pérez, conocido como El Chalequero, fue el primer asesino serial documentado en México, activo a finales del siglo XIX. Se le atribuyen alrededor de 20 asesinatos de prostitutas en la Ciudad de México entre 1880 y 1888. Su apodo, El Chalequero, se cree que proviene de su costumbre de usar chalecos o de la expresión a chaleco, que significa hacer algo a la fuerza, aludiendo a sus crímenes sexuales. Su modus operandi lo llevó a ser comparado con Jack el Destripador, aunque sus crímenes precedieron a los de Londres. Guerrero era un zapatero, descrito como un hombre de apariencia cuidada y galante, pero con una mirada penetrante y vacía. Fue arrestado en varias ocasiones por diversos delitos antes de ser vinculado a los asesinatos. En 1888, fue sentenciado a muerte, pero su pena fue conmutada a 20 años de prisión por el propio Porfirio Díaz. Fue indultado en 1904. Sin embargo, en 1908, fue nuevamente arrestado y confesó otro asesinato con un modus operandi similar, aunque luego se retrató. Fue sentenciado a muerte una vez más, pero falleció de un derrame cerebral en 1910 en la prisión de Lecumberri. El Chalequero nunca mostró remordimiento por sus acciones. Su caso fue un reflejo de la violencia sexual en la Ciudad de México de la época y ha sido objeto de estudio en la criminología y la literatura, apareciendo en obras como la novela Carne de Ataúd de Bernardo Esquinca y grabados del reconocido artista José Guadalupe Posada.